Sí, seguimos aquí en este programa hablando de lo que adelantaba yo al principio, en la parte donde doy como un pantallazo de lo que pasa o de lo que pasó en la semana o de lo que va a pasar. Una de las cuestiones centrales tiene que ver con el uso del suelo. Les decía yo, hablábamos de la importancia, especialmente en Argentina, un país productor de commodities, en donde el uso del suelo es central y el cambio del uso del suelo también es central. Porque bueno, ahí es donde se definen la emisión de gases de efecto invernadero que provoca y que genera el país. También, por supuesto, está el sector energético, pero en la Argentina es mucho más importante el sector agroganadero. Estamos en contacto con alguien que es un experto, Roberto Cittadini, coordinador académico del MOOC Agroecología en español de Interargentina Supagro, en Interargentina, porque bueno, se aprobó una ordenanza de promoción de agroecología en Santa Fe, pero bueno, además la agroecología es algo y es una solución que incluso los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático dan como opción para los países como la Argentina productores de commodities. Ahora, ¿qué significa la agroecología? ¿Que volvemos a la era, digamos, premoderna en donde cada uno tenía su huertita? Bueno, tal vez puede ser que sí, tal vez puede ser que no, pero no necesariamente es así, sino que se puede hacer de una manera sustentable, a escala, y podemos además tener un mejor uso del suelo. Pero vamos a saludarlo a él, a darle la bienvenida y a que nos explique un poco de qué se trata, lo que él estudia, lo que él hace, y cómo podríamos salir e incluso ser pioneros en la Argentina en esta materia. Roberto, ¿cómo le va? Laura Rocha lo saluda. Hola Laura, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Yo te escuchaba la presentación y sí, pensaba varias cositas. Muy interesante lo que planteás. Bueno, la agroecología, supongo que ustedes lo han visto en el programa, pero lo que, aparte, es un paradigma completamente alternativo al de la Revolución Verde, digamos. Otra Revolución Verde que permitió, en principio, o que estuvo la justificación de la necesidad de aumentar mucho la producción para sostener el crecimiento de la población mundial, apuntó a esto que vos decías, a una actitud de dominio absoluto de la naturaleza y de simplificación de la naturaleza. Entonces se reemplazó lo que fue la historia de la agricultura diversificada, de policultivos, de integración agrícola-ganadera, etcétera, por una agricultura cada vez más especializada, apuntando al mejoramiento genético y a la máxima productividad por cultivo. Por lo tanto, dejó de combinarse los cultivos, se hacen las parcelas para un solo cultivo, y eso obliga, y tratado necesariamente, a que se pierden las interacciones naturales, las interacciones sistémicas que se dan en la naturaleza, y para que esa agricultura produzca tiene que agregársele fertilizantes químicos, y para que no tenga maleza tiene que agregársele agroquímicos. Y eso es creciente. Y el caso más paradigmático lo tenemos nosotros con la soja transgénica y otros elementos transgénicos que, al ser resistentes a los agroquímicos, simplificó muchísimo el sistema. Se puede producir en cantidades enormes de una manera sencilla, pero generó un perjuicio muy grande a la naturaleza, porque cada vez hubo que usar más agroquímicos, porque también las malezas se hacen resistentes, y hoy es impresionante, tenemos récord mundial de aplicación de agroquímicos. Bueno, además Roberto, por esto, ¿no? Porque, digamos, este tipo, digamos, de avance biotecnológico, que por ahí se comunica también como un avance científico, viene acompañado de esto que usted dice, ¿no? De este paquete, como se le denomina, que es un paquete transgénico, que también trae estos agroquímicos que muchas veces son agrotóxicos, porque no solamente afectan obviamente a la naturaleza, y dentro de la naturaleza a los humanos, porque hay gente que vive alrededor. Por supuesto. Y el tema, lo lamentable es que toda esta evolución está hecha, y en muchos casos avalada por el nombre de la ciencia, digamos, ¿no es cierto? También, o sea, una ciencia donde se interactúa con los intereses económicos, con los intereses del mercado,
Pero sinceramente creo que hay muchos científicos que honestamente han planteado que estos avances tecnológicos de punta son los que pueden dar la solución, pero es un problema de enfrentamiento de paradigma que viene de la modernidad, de Descartes en adelante, del hombre dueño y capaz de dominar la naturaleza, pero con todas las consecuencias que estamos teniendo en el planeta, como vos bien explicabas al principio, este paradigma está totalmente en crisis y emergen visiones holísticas, sistémicas, como es el caso de la agroecología, que busca recuperar justamente e integrar la producción, porque evidentemente necesitamos producir, pero también con la ecología, con las ciencias sociales, buscando un equilibrio donde volver a recuperar que la agricultura sea posible hacerse en base a las interacciones respetando los ciclos de naturaleza, en base a la combinación de cultivos, en base a recuperar la fertilidad natural del suelo a través de distintas prácticas, como son la combinación de cultivos, los cultivos de coberturas, etcétera. La agroecología lo que plantea es que el eje central para producir es la vida del suelo, la calidad del suelo, y con la agricultura industrial el suelo lo matamos, porque estamos permanentemente con químicos, se muere la vida, es un suelo inerme que produce solamente porque le agregamos insumos, y esos insumos son cada vez más necesarios, más caros también, lo cual hace que la rentabilidad también se empiece a complicar en muchos casos. Claro, y además, según el tipo de cultivo, incluso podríamos conseguir hasta como acciones de mitigación, ¿no? Porque podríamos incluso capturar carbono a partir de la rotación de esos cultivos. Exacto, acá aparece, vos lo explicabas, las posturas que tienen los sectores que defienden el agronegocio. Aparece muchas veces como una postura nacionalista, de decir, hoy nos quieren imponer un modelo europeo, cuando nosotros no somos los culpables, Europa emitió mucho más, y nosotros tenemos la siembra directa que resuelve todos los problemas, que no es cierto. Es importante la no remoción del suelo, pero si esa no remoción del suelo viene acompañado de un monocultivo permanente, las consecuencias son evidentes. Ahora hay cifras catastróficas de la pérdida de fertilidad del suelo, de nutrientes que tiene el suelo. Hay estudios del INTA que muestran que hay zonas que se perdió el 40-50% de la fertilidad del suelo. Entonces, es insustentable, pero sigue siendo un discurso como que si nosotros fuésemos los campeones de la sustentabilidad. Es increíble eso. Y como vos decís, lejos de esta actitud de decir tenemos que defendernos de lo que nos quieren imponer a nivel internacional, nosotros tenemos una gran oportunidad, porque tenemos las condiciones naturales excepcionales para hacer una agricultura agroecológica, orgánica eventualmente, de mucho mayor calidad, que recupera la riqueza del suelo, la biodiversidad, porque no es solo el tema de emisión, sino también la emisión es un tema clave, como vos decís, pero la pérdida de biodiversidad es otro factor terrible, la pérdida de riqueza, de la degradación del recurso natural. Son todos fenómenos que se podrían subsanar relativamente rápido si generásemos políticas realmente alternativas. Y lo bueno y la buena noticia es que hoy hay múltiples ejemplos de que esto es posible. Sí, absolutamente. De hecho, Uruguay es un ejemplo. Roberto, le vamos a dar la bienvenida a Valeria López del Sar. Ella es concejal de Rosario, de Santa Fe, en donde es autora de una de las ordenanzas que promueve la agroecología, en el corazón, ¿no?, de la patria sojera, que además de, como usted decía, Roberto, se venden como los campeones de la sustentabilidad, también son como los salvadores de la patria, ¿no? Porque son supuestamente quienes permiten que se ingresen las divisas. Sin embargo, ¿a qué costo, no? Porque, ingresarán divisas, pero comer divisas no vamos a poder, así que también debemos ver qué es lo que pasa ahí. Valeria, gracias por atendernos. Laura Rocha te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Laura, muy buenos días. ¿Cómo estás? Y un saludo a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Y contanos un poco de qué se trata la ordenanza, cómo se intenta promover la agroecología y supongo que habrás tenido también que pelear con varios lobbies ahí, ¿no?
Sí, bueno, como vos bien decías, nosotros presentamos esta ordenanza en febrero de 2020, o sea, que se aprobó en la sesión pasada. Imagínate los meses que pasamos logrando consensos y también tratando de que avanzara y que resistiera todo tipo de lobbies. La verdad que nosotros cuando asumí en la banca en diciembre del 19 empezamos a presentar distintas normativas en relación a temas de cuidado de ambiente, y agroecología era una de las iniciativas que queríamos trabajar a través, digamos, de la forma de concejalía popular que denominamos, que era a través de talleres participativos con los actores involucrados en el tema para que puedan aportar y enriquecer el texto normativo que nosotros proponíamos para presentar como ordenanza. La pandemia nos jugó ahí en inicios del 20 una mala pasada para poder hacerlo más participativo aún, pero bueno, apelamos a las herramientas virtuales para poder llevar a cabo también estos intercambios. Así todo, en marzo, principios de marzo del 20, tuvimos en una feria agroecológica, en una cooperativa de acá de la ciudad de Santa Fe, un taller con los que organizan la feria, con los productores y las productoras, con las autoridades de la cooperativa también, de forma, digamos, presencial, un taller para aportar en torno, bueno, al texto que en primer lugar pone en cabeza del municipio ciertos deberes para justamente fomentar, incentivar el desarrollo de la producción agroecológica en Santa Fe, cuidar este cinturón verde que caracteriza a nuestra ciudad, bueno, que también muchas otras ciudades grandes del país o de similares características de Santa Fe tenían su cordón frutihortícola, pero bueno, producto del avance de otras formas de explotación o también de los desarrollos y urbanizaciones, los desarrollos inmobiliarios, han ido ganando sobre el terreno para la producción, y a nosotros nos parecía que estábamos en un momento clave en Santa Fe para preservar el cinturón verde actual y también que se vaya incentivando hacia esta forma de producción que es la producción agroecológica. Valeria, la verdad que bueno, como para tener sí, como para que quede claro, digamos, no es que la agroecología, también le vamos a dar ahora otra vez la palabra a Roberto, pero no es que la agroecología es algo que se quiere imponer o que se quiere, digamos, que quiere competir y ser como la única solución, pero sí tiene que empezar a crecer, ¿no es cierto? O sea, digamos, porque también es una gran posibilidad de generación de trabajo. Y sí, nosotros entendemos que si no hay apoyo del Estado en fomentar y en incentivar para hacer crecer esta forma de producción, siempre es más difícil para las asociaciones, para los productores, para las cooperativas, digamos, que eligen esta forma de producir alimentos sanos. Y nosotros entendíamos que el Estado local tiene, digamos, la posibilidad por la cercanía y en el caso de Santa Fe por la cantidad de ferias que se desarrollan en la ciudad, donde productores y productoras agroecológicos cada vez son más, cada vez traen más productos a las ferias de la ciudad. Entendíamos que teníamos que avanzar en una normativa que pueda también atender a todas las necesidades de los productores y productoras para que el Estado local pueda ir acompañándolos en resolverlas, en apoyo logístico para esas ferias, en multiplicarlas y descentralizarlas en distintos puntos de la ciudad para que eso llegue a todo el territorio de la ciudad. Y bueno, un poco, digamos, esos son los principales deberes o atribuciones que nosotros en la normativa le exigimos al Departamento Ejecutivo Municipal de Santa Fe. Después también la ordenanza tiene un artículo que tiene que ver con el compre agroecológico local, que tiene que ver con todas las dependencias municipales, bueno, el consejo mismo, y digamos cada oportunidad que se deba, digamos, comprar alimentos, priorizar los productos que sean agroecológicos, y también crea un consejo consultivo de la agroecología que es para asesorar, dictaminar en toda la política pública que lleve adelante el municipio en la materia, y ese consejo consultivo está integrado
no solo por, digamos, secretarios, secretarias del Ejecutivo, sino que también está integrado por el INTA, por las universidades públicas que tienen sede en nuestra ciudad, también por las asociaciones que vienen... y organizaciones, ¿no?, de la sociedad civil que vienen desde hace tiempo en esta lucha contra los agrotópicos, productores y productoras. Vamos a hablar un poquito con Roberto, queda clarísimo, y esto del Consejo Consultivo es fundamental, porque, bueno, claramente también dentro del Estado argentino, así como hablamos de el avance de la biotecnología o la promoción, incluso hasta desde el CONICET, pero también existe el INTA. Y el INTA tiene muchísimos estudios y muchísimos trabajos que hablan de toda esta cuestión, como mencionaba Roberto antes. De hecho, él es uno de los expertos que trabaja en esta cuestión. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Es como que hay dos bibliotecas, Roberto? Sí, primero, un gusto escuchar a Valeria y felicitarlos por esta normativa que me parece muy interesante. Estuve hojeándola y el hecho de que haya sido declarada aprobada por unanimidad es muy alentador. Se están dando cosas muy alentadoras a nivel de... Está repercutiendo en políticas, digamos, todo un camino que se viene haciendo en el tema de agroecología. Hay experiencias municipales, así, provinciales, tenemos la Dirección Nacional de Agroecología. Estamos en un momento, digamos, donde este lado de la biblioteca, como dice Laura, tiene algunas buenas noticias. Y sí, lamentable, la realidad es que sí, que convivimos con los dos paradigmas y que están en tensión porque hay como visión diferente de las cosas, honestas, no necesariamente perversas, sino honestamente hay gente que piensa que la solución pasa por un gen y gente que pensamos que tiene que ser la visión holística de otra manera, y hay intereses porque el modelo del agronegocio está concentrado en grandes compañías que proveen los insumos, que proveen la genética, que proveen los agroquímicos, los fertilizantes y concentrado en grandes pools de comercialización también. Entonces, obviamente que hay intereses también y eso hace que sea complicado. Yo creo que hay dos áreas, digamos, mientras la escuchaba Valeria, digo, está el tema del abastecimiento local, que me parece un campo formidable, que se están dando experiencias interesantes. Bueno, Santa Fe, de alguna manera, la provincia es pionera, Rosario en particular, tiene una tradición muy interesante, ya hace más de 15 años, de lo que se llama agricultura urbana y que se ha ido extendiendo a lo periurbano también, y que es un ejemplo, vienen de ganar hace poco tiempo un premio a nivel mundial, es un faro, digamos, así que Santa Fe tenga ahora esta normativa es muy interesante y bueno, y hay muchas otras experiencias. Entonces, y ahí hay un campo extraordinario del abastecimiento local y de mejorar la calidad de vida en las ciudades con un cinturón que no los contamine. Ahí hay un campo formidable. Y el otro campo que me parece a mí fundamental es el de la producción masiva, la producción pues llamamos el agronegocio, digamos, la Argentina, es cierto que necesita divisa, necesita exportar, eso no se puede poner en discusión, digamos, si bien la agroecología prioriza lo local, y tiene una visión de futuro donde tiene que haber sistemas agroalimentarios locales como prioritarios, digamos, porque el transporte tampoco va muy de la mano con la problemática de cambio climático. Obviamente que Argentina necesita exportar, pero podría estar exportando productos de calidad, productos agroecológicos, orgánicos, si quiere certificarlo, y puede tener muchas mejores divisas. El argumento de que necesitamos mantener este sistema porque necesitamos divisas, porque el país las necesita, es falso. Es falso en el sentido de que si hay señales claras de políticas que fomenten la agroecología, podemos estar produciendo, hay ya experiencias en lo extensivo también, que se puede producir de manera equivalente en cuanto a producción por hectárea, o a veces un poco menos, pero no tanto, pero que tiene mucho menos costo. Dejamos de importar insumos químicos y agroquímicos y los productores tienen más rentabilidad cuando equilibran esto. Lo que pasa es que son experiencias pioneras que se van avanzando cada vez más, pero todo el sistema hoy
sigue Claro, quiere propagandeando el modelo tradicional, digamos. Quiere mantener ese statu quo. Además, también la otra falsedad es que, bueno, de esta manera entonces vamos a alimentar el mundo, porque en realidad no estamos alimentando el mundo, estamos alimentando chanchos o animales o haciendo harinas de soja que se venden para Europa, y no es que estamos haciendo alimentos para el mundo, ni siquiera alimentos para nosotros, ¿no es cierto? No, además que, digamos, sobreproducción para alimentar el mundo no es un problema. Hoy no es que falte producción, el problema es de distribución y de acceso. Y la distribución del acceso no se va a lograr porque nosotros produzcamos más, va a ser porque cada país, por una cuestión de equidad, de distribución del ingreso, de acceso universal a lo viene a un derecho natural que es la alimentación, digamos, pero eso pasa por la reorganización de los sistemas económicos, socioeconómicos y la regulación a nivel mundial de los problemas de la pobreza, digamos, pero no va a ser porque se produzca más, o sea, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos. Bueno, pero claro, como siempre se intenta confundir, ya se nos está terminando el tiempo para esta entrevista, pero bueno, Valeria, quería preguntarte si esto también está como incluido o tuvo dentro, digamos, del espíritu a la ordenanza que se acaba de aprobar. Sí, bueno, en primer lugar, Laura, antes quería agradecer las palabras de Roberto recién cuando intervenía respecto de la ordenanza acá, y sí, digamos, entre las cuestiones que nosotros priorizamos en la ordenanza también tiene que ver con, digamos, estas cuestiones de priorizar el abastecimiento de alimentos sanos y, digamos, también desde el Estado local poder acompañar a que, digamos, se le dé preferencia o prelación y preponderancia a estos alimentos producidos de esta manera, que bueno, que garantiza que a la mesa de los santafesinos y las santafesinas lleguen alimentos frescos, seguros y sanos, que eso lo aporta, digamos, la cercanía y proteger este cinturón verde en la ciudad. Nosotros, digamos, por cómo está ubicada Santa Fe, incorporamos también esta ordenanza a una mirada metropolitana, y este proyecto queremos replicarlo en las distintas localidades pegaditas, rodeadas a la ciudad de Santa Fe, que conforman lo que denominamos el área metropolitana o el Gran Santa Fe, con quienes somos un conglomerado de más de 500.000 habitantes entre todas las localidades que conforman este área metropolitana. Entonces, entendíamos que por esa, digamos, esa característica de cómo está ubicada y esa característica geográfica de la ciudad, también es necesario coordinar con las otras localidades, municipios y comunas del área metropolitana para que también, digamos, puedan avanzar en esta forma de producir y en normar la agroecología. Sí, bueno, absolutamente. ¿Y podemos ir, Roberto, o es una utopía por una ley nacional de agroecología? No, bueno, de la Dirección de Agroecología están trabajando en ese sentido. Yo estoy en el Consejo Consultivo también de la Dirección de Agroecología. En este momento se está trabajando sobre todo el tema de certificación participativa, que es un tema importante, también en una política de fomento a las experiencias municipales, como las que nos está contando Valeria, y hay proyectos de ley que se están trabajando o se han presentado, no me acuerdo bien ya, sí, por supuesto que sí. Sí, yo quería agregar respecto al proyecto de ley nacional que presentó ahí la Dirección Nacional de Agroecología, que, bueno, se había presentado y ya estaba trabajándose este proyecto de ordenanza en las últimas comisiones, y, bueno, tratamos como de adaptarlo, incorporamos también algunas definiciones que nos pareció apropiado, y que eso lo tomamos del proyecto de ley nacional, que ya se había presentado y se estaba circulando el documento, así que, bueno, en ese sentido, digamos, también para que esté en sintonía con lo que puede llegar a ser a futuro, y ojalá que a la brevedad ley, digamos, tratamos de poner en sintonía la ordenanza con esa legislación. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco. La verdad es que tenemos como una hora más para hablar, pero bueno, vamos a seguir igual, y me comprometo que vamos a volver a contactarnos para poder seguir un poco, bueno, cuál es el trámite de esta ley en el Congreso de la Nación, cómo avanza además la agroecología, y bueno, y esperamos que a la vez
esto cada vez más crezca como debate en la Argentina, porque es necesario también que la gente sepa que estas posibilidades existen y que además pueden generar mayor equidad y además mejorar la calidad del ambiente en el que todos vivimos. Muchísimas gracias a ambos por haber participado de esta conversación. Muchas gracias, Laura. Saludos, Valeria, también. Saludos, gracias. Hasta luego. Era Chao. Entonces Roberto Cittadini del INTA de Argentina, coordinador académico del MOOC, bueno, también asesora a la Dirección Nacional de Agroecología, y Valeria López del Sares, concejala de Santa Fe y autora de la ordenanza aprobada por unanimidad para la promoción de la agroecología en esa ciudad, en el cinturón verde de esa ciudad. Y bueno, y escucharon, no es volver a la época de las cavernas, no se trata de eso, sino se trata de empezar a implementar prácticas sostenibles, sustentables en el tiempo, que además podrían generarnos muchísima riqueza. O sea, para la Argentina todo es ganancia. La verdad es que tenemos que empezar a escuchar estos debates y empezar a hablar y abrir un poquito la cabeza para salirnos de este statu quo en el que estamos.